Hola, en este vídeo vamos a ver los aspectos teóricos de la composición de movimientos, es decir, de los movimientos que están formados por un movimiento en el eje, un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje vertical, que es lo que normalmente se conoce como tiro parabólico o tiro oblicuo. Es el caso general del tiro horizontal que se veía que mostrábamos en el vídeo anterior. Bien, un ejemplo de este movimiento puede ser un cuerpo que es lanzado desde una determinada posición situada en el suelo y se lanza hacia arriba con una cierta velocidad, pero una velocidad inclinada. ¿Esto qué hace? Esto hace que este cuerpo empiece a moverse en esta dirección, sin embargo no se va a mover indefinidamente en esta dirección, sino que lo que va a ocurrir es que, suponiendo que este movimiento ocurre en la superficie de la Tierra, la gravedad terrestre va a actuar sobre este cuerpo generando una aceleración que va a hacer que el cuerpo caiga hacia abajo. El cuerpo, por tanto, se va a levantar, va a intentar moverse en esta dirección, pero como la fuerza de la gravedad va a ir tirando de él, en realidad va a hacer un movimiento que va a seguir una trayectoria con esta dirección. Va a ser una curva que en realidad es una parábola. El dibujo no es muy afortunado, el rotulador no ha pintado donde tenía que pintar, pero en la trayectoria es una curva parabólica que alcanza su punto más alto en el centro y luego vuelve a caer. Hay que tener en cuenta en este movimiento varias cosas. La primera es que el cuerpo en la horizontal se está moviendo sin que actúe ninguna aceleración sobre él. Si no estuviera el suelo, el cuerpo seguiría moviéndose indefinidamente hacia adelante, porque en esta dirección no hay nada que lo frene. Sin embargo, el cuerpo en esta dirección es lanzado hacia arriba, pero la fuerza de la gravedad está haciendo que caiga. Eso implica que el cuerpo sube y luego vuelve a bajar hasta que toca el suelo y en ese momento se detiene. Si no estuviera el suelo, pues entonces seguiría bajando por la acción de la gravedad y moviéndose hacia la derecha por la acción del movimiento inicial y por tanto el movimiento, si no estuviera el suelo, pues seguiría desplazándose hacia abajo indefinidamente. Esto es, en el movimiento o en el eje X, en la horizontal, este movimiento sería igual, semejante a un movimiento de un cuerpo que se estuviese desplazando en la horizontal con un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que en la vertical, el movimiento que describe este cuerpo sería igual al de un cuerpo que subiera en un movimiento de caída libre y luego bajara hasta tocar el suelo. Un movimiento vertical, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la vertical, un movimiento normal de caída libre. Este movimiento sumado a este movimiento, compuesto con este movimiento, nos da igual al movimiento real. Nosotros estudiamos el movimiento real como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme que ocurre de forma simultánea a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la vertical. Bien, hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Bueno, la primera es que esta velocidad, que es la velocidad inicial, nosotros la podemos descomponer, lo voy a hacer con otro color para que se vea un poco más claro, la podemos descomponer al ser un vector que está inclinado, nosotros podemos descomponerla en sus componentes horizontales y verticales. La componente horizontal sería esta, que sería v sub x. La velocidad en la horizontal hemos dicho que no cambia, por tanto v sub 0 sería v sub 0x, pero va a ser la misma en todo el movimiento porque es constante, no hay nada que frene al cuerpo. Por tanto, podemos llamarla v sub 0x o podemos llamarla v sub x, como prefiramos. Y en la vertical, la componente vertical de este vector sería la componente v sub 0i. Es la componente v sub 0, velocidad inicial, en la vertical. Y esta velocidad sí que va a ir cambiando a lo largo del movimiento. De hecho, en todo este tramo va a ir hacia arriba y a partir de la posición central en la que va a dejar de subir, va a empezar a ir hacia abajo. Por tanto, una parte fundamental de estos problemas va a ser descomponer la velocidad inicial en las componentes vertical y horizontal. Ahora después veremos cómo se hace.
Otro de los elementos clave a tener en cuenta es que en cualquier momento cualquier cosa que yo calcule en el eje X va a estar descrito por las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. En el eje X, en cualquier momento vamos a poder utilizar las magnitudes correspondientes y las ecuaciones correspondientes al movimiento rectilíneo uniforme y por tanto tendremos que X es igual a X sub 0 más la velocidad en la X por el tiempo. Esa es la ecuación que va a regir en cualquier parámetro que nosotros determinemos en la horizontal, mientras que en la vertical, en el eje Y, nosotros podremos aplicar las ecuaciones correspondientes al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en las que vamos a tratar, igual que en el eje X hemos tratado la posición con el valor, la letra X, en el eje Y vamos a tratar la posición con la letra Y para no confundir las posiciones, la horizontal o la componente horizontal de la posición y la componente vertical. Podríamos llamarle también Rx y Ri, pero es un poco más complejo. Entonces directamente los parámetros de la posición, las componentes de la posición en la vertical los llamaremos Y y en la horizontal los llamaremos X. Por tanto, la ecuación quedaría Y es igual a Y sub 0 más V sub 0i t más 1 medio de a t cuadrado. La otra ecuación quedaría que V sub i es igual a V sub 0i más at. Y por último, V sub i al cuadrado es igual a V sub 0i cuadrado más 2 por a por i menos i sub 0, que serían las tres ecuaciones características que hemos estudiado sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que ya veíamos en el caso de la composición de movimiento en el tiro horizontal es que este movimiento que transcurre, el movimiento real, yo lo puedo descomponer en un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y, pero el movimiento real es este. Estos movimientos son movimientos auxiliares en los que yo los descompongo para facilitar el problema. Por tanto, el estudio del problema. Por tanto, el tiempo que el cuerpo se está desplazando en el movimiento real es exactamente el mismo que el tiempo que se está desplazando, que se estaría desplazando en el eje X si estuviese moviéndose en el eje X, y es el mismo tiempo que estaría desplazándose en la vertical si estuviese moviéndose en la vertical. Por tanto, el tiempo en la componente Y es exactamente igual que el tiempo en la coordenada X. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta en cualquier momento y nosotros el tiempo lo representaremos con la letra T independientemente de que estemos hablando del tiempo en la X o el tiempo en la Y. Para nosotros el tiempo vendrá determinado por la letra T. Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta es que en cualquier momento, en cualquier instante, por ejemplo aquí, la posición del cuerpo va a estar determinada por el vector posición, lo vamos a marcar ahora en verde, aunque vamos a liar aquí un festival de colores, pero bueno. Esto va a ser el vector posición R. Y este vector posición R va a estar determinado por una componente X y por una componente, en este caso, voy a enfollonar mucho el dibujo, pero bueno, sería una componente Y, que sería exactamente este valor de aquí. En vez de marcarlo aquí, lo voy a poner aquí. Estos valores, o este vector posición, vendría descrito por la componente X en el eje X más la componente Y en el eje Y. Esa sería la forma de representar el vector posición. Igual, todo esto es exactamente igual que veíamos en el caso de la composición de movimientos en el tiro horizontal, porque en realidad es el mismo movimiento, son válidas exactamente las mismas ecuaciones y todos los desarrollos que hacíamos en aquel caso son exactamente iguales que en este. En cuanto a la velocidad que lleva el cuerpo en este instante, la vamos a representar con la letra, con el rotulador rojo también, la velocidad en este momento va a tener una componente en la horizontal, v sub x, y una componente en la vertical, v sub i. Esa componente v sub i y esa componente v sub x van a ser las que juntas den lugar al vector velocidad v. Por tanto, esa vector velocidad v, la velocidad en cualquier instante será igual como la componente de la velocidad horizontal en el eje X más la componente vertical de la velocidad en el eje Y. Exactamente igual, decimos que ocurría en el caso del tiro oblicuo, del tiro horizontal, perdón.
sí, del tiro horizontal, que es lo que veíamos el otro día en el otro vídeo. Y por último, en lo que respecta al desarrollo teórico de este movimiento, vamos a pasar ahora sí ya a hablar de la velocidad inicial. La velocidad inicial va a tener dos componentes. Esta velocidad inicial, v sub 0, es un vector y va a tener dos componentes. Va a tener el vector v sub x, que podríamos llamar también v sub 0x, que es constante durante todo el movimiento, tiene todo el rato el mismo valor, y la componente v sub 0i. Si queréis, lo llamamos v sub 0x y así no tenemos problema a la hora de diferenciar, a la hora de relacionar que es el vector inicial. Si queréis, le ponemos v sub 0x, sabiendo que v sub x es igual a v sub 0x y todo el rato es constante. Si queréis, lo pongo aquí. Todo el movimiento v sub x será igual a v sub 0x, que va a ser constante, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo puedo yo calcular o cómo relaciono el vector velocidad inicial con las componentes x y las componentes y, o el módulo de la velocidad en este caso con las componentes x y con las componentes y. Bien, si yo analizo este vector, lo voy a sacar aquí en un dibujo aparte para que lo veáis un poco más claro. Este vector v sub 0 va a tener una componente x, que es v sub 0x, y una componente y vertical, que es v sub 0y. Si yo me fijo en este, bueno, y además este vector está inclinado un cierto ángulo que podemos llamar alfa. Si nos fijamos en este rectángulo que hay aquí, nos fijamos en ese rectángulo de ahí, perdón, en ese triángulo de ahí, vamos a desglosarlo aquí, lo voy a poner aquí un poquito más grande para que se vea bien. Este triángulo de ahí tendría una hipotenusa que valdría el valor de la velocidad inicial, el módulo de la velocidad inicial. Por ejemplo, se lanza una piedra con una velocidad inicial de 30 metros por segundo, pues eso sería 30 metros por segundo. Esta parte de aquí es exactamente igual que esta parte de aquí, las dimensiones son las mismas, por tanto, esto que sería el cateto opuesto a este ángulo, este es el ángulo alfa, el cateto opuesto vendría determinado por v sub 0i, mientras que el cateto contiguo, que sería esta parte de aquí, es la componente v sub 0x o v sub x. Entonces vemos cómo la descomposición del vector v sub 0 nos da este triángulo, y aplicando las definiciones trigonométricas del seno y del coseno, si nosotros vemos cuál sería el seno del ángulo alfa aplicado a este triángulo, el seno de alfa es igual al cateto opuesto al ángulo, si este es el ángulo alfa, este es el cateto opuesto, v sub 0i, cateto opuesto, partido por la hipotenusa, v sub 0, y de aquí podríamos despejar el valor de v sub 0i. v sub 0i está arriba, v sub 0 está abajo dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando, por tanto v sub 0i es igual a v sub 0 por el seno de alfa. Mientras que, a partir de la definición del coseno de alfa, el coseno de este ángulo sería el cateto contiguo v sub 0x partido por la hipotenusa, que es v sub 0. De ahí, si yo despejo v sub 0x, sería igual a v sub 0 por el coseno de alfa. De aquí puedo obtener las ecuaciones para calcular v sub 0i, la componente vertical de la velocidad inicial, y v sub 0x, que va a ser igual a v sub x, que va a ser la velocidad que va a tener durante todo el movimiento en la horizontal el cuerpo que está desplazándose con este movimiento, composición de movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, con este tiro parabólico. Bien, a continuación vamos a ver aplicadas estas nociones teóricas a un ejemplo. Voy a cortar un momento el vídeo porque voy a copiar el enunciado y ahora después volvemos. Bien, en este caso nos plantean el siguiente ejercicio. Un futbolista da una patada a un balón con una velocidad de 20 metros partido por segundo, formando un ángulo con la horizontal de 30 grados. Calcula, en el apartado A, la altura máxima que alcanza el balón. En el apartado B, el tiempo que tarda en caer, se supone que al suelo. En el apartado C, la distancia a la que cae al suelo. Y en el apartado D,
la velocidad con la que llega al suelo expresada en módulo y vector. Y nos dicen que g es igual a 9,8 metros partido por segundo. Bien, vamos a ir rodeando los datos en verde. Un futbolista da una patada a un balón con una velocidad de 20 metros partido por segundo, formando un ángulo con la horizontal de 30 grados. Me piden, vamos a ir apartado a apartado, la altura máxima que alcanza el balón. Bueno, si nosotros nos hacemos una idea de lo que está ocurriendo en esta situación, yo tengo un futbolista que le va a dar una patada a un balón con una velocidad de 20 metros partido por segundo y que forma un ángulo con la horizontal de 30 grados. Si yo tengo un futbolista que golpea a un balón, vamos a imaginarnos, aquí tenemos al futbolista que le ha dado la patada al balón, estamos en el suelo. Entonces, si le da la patada al balón, el balón lo que va a hacer es describir un movimiento de este tipo, un movimiento parabólico. Este va a ser el movimiento real que va a tener el balón. Pero nos dicen que inicialmente le da una patada a un balón con una velocidad de 20 metros partido por segundo, por tanto esta velocidad inicial va a ser una velocidad v sub 0 que vale 20 metros partido por segundo y que forma un ángulo con la horizontal, forma un ángulo alfa igual a 30 grados. Y la velocidad es 20 metros partido por segundo, ahora lo tendremos en cuenta cuando hagamos los cálculos. Eso es lo primero que nos están diciendo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es descomponer esta velocidad inicial en sus componentes v sub x, v sub 0x y v sub 0y, v sub x y v sub y. Eso es lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a hacer el problema. Pues bien, vamos a hacerlo. Como tenemos aquí la descomposición, simplemente tendríamos que tener en cuenta que la velocidad inicial, esta velocidad inicial está descompuesta en la componente v sub x y en la componente v sub 0y. Y tal y como hemos hecho este desarrollo, pues podemos llegar a la conclusión de que v sub 0y es igual a v sub 0 por el seno de alfa. Vamos a ponerlo aquí directamente. V sub 0y es igual a v sub 0 por el seno de alfa, que en este caso sería igual a v sub 0 es 20 por el seno de 30. Si hacemos estas operaciones en la calculadora, obtenemos que esto es igual a el seno de 30, 0,5 por 20, esto es 10 metros partido por segundo. Mientras que v sub 0x o v sub x va a ser igual a v sub 0 por el coseno de alfa, esto es 20 por el coseno de 30, haciendo las operaciones con la calculadora nos da 17,32, si no me he equivocado, 32 metros partido por segundo. Esta sería la componente horizontal, la vamos a utilizar como dato, v sub 0y va a ser 10 metros partido por segundo, v sub 0x va a ser igual a 17,32 metros por segundo a partir de ahora cuando lo necesitemos. Bueno, vamos entonces ahora, ya que tenemos una idea clara de lo que va a ocurrir en el movimiento, vamos a empezar con el apartado A. Me dicen, calcula la altura máxima que alcanza el balón. El balón va a subir hasta una cierta altura y va a empezar a caer. Es decir, nos están pidiendo la altura en esta posición. Por tanto, en el apartado A, lo que yo voy a estudiar va a ser esta parte del movimiento, el movimiento desde que el balón está aquí hasta que alcanza su altura máxima, y este movimiento yo lo voy a estudiar, lo podría estudiar en la horizontal o lo podría estudiar en la vertical, pero como yo lo que quiero calcular es la altura máxima, lo que estoy calculando es la posición a la que llega el cuerpo cuando está subiendo. Entonces a mí en realidad lo que me interesaría sería estudiar este movimiento simplemente como si fuera un movimiento de ascenso. Solo me voy a quedar con la parte de la vertical. Voy a estudiar este movimiento de la pelota desde que llega aquí hasta que llega aquí como el movimiento solo de su parte vertical, solo desde el punto de vista de la vertical. ¿Puedo hacerlo? Claro, porque yo puedo estudiar este movimiento real como un movimiento en el eje Y y un movimiento en el eje X totalmente independiente. Bueno, pues vamos a poner los datos que conocemos. La posición inicial del balón, se supone que el futbolista le ha pegado una patada en el suelo, no estaba volando, ni estaba haciendo, no ha hecho una volea, sino que simplemente ha golpeado desde el suelo, por tanto, posición inicial y sub 0 igual a 0.
el balón va a subir hasta una cierta altura, que no conocemos, es justo lo que queremos calcular en este apartado. El balón tenía una velocidad inicial en la vertical que conocemos, v sub 0i, es igual a 10 metros partido por segundo, además dirigido hacia arriba, es positiva, mientras que v sub i, la velocidad que tiene el balón en el punto más alto, es 0. ¿Por qué es 0? Porque si siguiera subiendo, si tuviera una velocidad hacia arriba, seguiría subiendo, y nosotros sabemos que ya ha dejado de subir porque estamos calculando la altura máxima, el punto más alto que alcanza. Además, en este movimiento tenemos en cuenta que el tiempo no sabemos cuánto vale y tendríamos en cuenta que la aceleración es igual a menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Menos 9,8, muy importante el signo, porque la aceleración está empujando el cuerpo hacia abajo, por tanto la aceleración es negativa. Muy bien, pues con estos datos vamos a buscar qué ecuación para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos permitiría calcular cuál es la posición, que es justo lo que me están pidiendo en este apartado. El tiempo ahora mismo no me interesa la posición. Pues para calcularla i, teniendo en cuenta que tenemos v sub i, la aceleración i sub 0 y v sub 0i, pues vamos a tener que utilizar esta ecuación de aquí. En esta aparece el tiempo y no lo tengo, pues tengo que utilizar esta ecuación de aquí. Pues vamos a escribirla. V sub i al cuadrado es igual a v sub 0i cuadrado más 2 por a por i menos i sub 0. En esta ecuación siempre tenemos que tener muchísima precaución con los cuadrados. Los cuadrados se nos pueden olvidar y entonces la liamos. Voy a hacer esta rayita para separar las letras y aclarar un poquito más. Como quiero utilizar solo un folio, al final me queda todo un poco apretado y espero que se vea claro. De aquí quiero despejar la i. Voy a ir haciéndolo paso a paso para que no os perdáis, porque no sé cómo estáis en matemáticas, imagino que regular algunos y otros mejor. Venga, vamos a ir despejando. Quiero dejar la i sola. Por tanto, voy a quitarlo primero este término que está sumando, lo paso al otro lado, v sub i al cuadrado menos v sub 0i al cuadrado es igual a 2 por a por i menos i sub 0. Ahora el 2a que está multiplicando, recordad que quiero dejar la i sola, el 2a que está multiplicando va a pasar abajo dividiendo. V sub i al cuadrado menos v sub 0i cuadrado partido por 2a es igual a i menos i sub 0. Y ahora voy a seguir aquí. Como i sub 0 está restando, va a pasar al otro lado sumando. Y lo que voy a hacer es intercambiar, pues me interesa que se me quede la i en este lado para ir en línea. Haciendo los cálculos voy a cambiar el orden de los términos. Por tanto, i sub 0 digo que pasa aquí sumando y ahora voy a escribir la i primero. Aquí nos quedaría que i es igual a i sub 0 ha pasado sumando a todo este término v sub i al cuadrado menos v sub 0i al cuadrado partido todo por 2i por a. Y ahora sustituyo los valores correspondientes. I sub 0, que es 0, más v sub i al cuadrado, que es 0 al cuadrado, menos la velocidad inicial, 10 al cuadrado, partido 2 por menos 9,8. Y si hacemos estos cálculos, esta operación, obtenemos como resultado que la posición, esto es igual, si no me he equivocado, a 5,1 metros. Y ese sería, por tanto, esa sería la altura máxima que alcanza el balón en su movimiento, la pelota en su movimiento. Bien, esto en cuanto al apartado A. Nos piden la altura máxima que alcanza el balón. Vamos al apartado B. En el apartado B nos dicen, calcula el tiempo que tarda en caer, se supone que en llegar al suelo. Se supone que en caer hasta que llega al suelo. No lo dice explícitamente, pero es lo que está pidiendo. Entonces, bueno, vamos a hacer la rayita de separación. En el apartado B, yo ahora voy a estudiar el tiempo que tarda en caer al suelo. Bueno, este apartado se podría hacer de dos formas. Analizando este tipo de movimientos, yo puedo ver o puedo saber que en estos movimientos, que son totalmente simétricos, yo puedo decir que el tiempo que tarda en subir es exactamente el mismo que va a tardar en bajar. Por tanto, podría calcular el tiempo de subida con estos datos y multiplicarlo por 2. El tiempo de subida va a ser exactamente igual que el tiempo de bajada. Pero
voy a hacerlo calculándolo de forma completa, no haciéndolo en dos partes, sino calculando el movimiento de forma completa para que veáis cómo se plantearía en esta situación. Bueno, pues entonces yo lo que estoy haciendo es estudiando el movimiento en su totalidad, desde que empieza hasta que acaba, y por tanto este movimiento va a ser exactamente igual que el movimiento que tendría, el movimiento en la vertical, que tendría un cuerpo que sube y luego primero sube y luego baja, un movimiento de caída libre. Entonces vamos a poner los datos, voy a intentar que queden lo más claros posible, aunque no sé si voy a ser capaz. Y entonces la posición inicial del cuerpo y su cero va a ser 0 porque al principio estaba en el suelo. La velocidad inicial del cuerpo, v sub 0i, es igual a 10 metros partido por segundo. La posición final del cuerpo cuando llega al suelo otra vez, i es igual a 0. La velocidad final del cuerpo no la conozco, no sé con qué velocidad llegará al suelo, esto es un dato que no tengo. Y luego, no conozco, bueno, conozco la aceleración, que es igual a menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y desconozco el tiempo que tarda en caer, que es justo lo que me están pidiendo en este enunciado. Esto es lo que me interesa en este apartado del enunciado. Bien, pues entonces, para calcular el tiempo que tarda en caer, viendo los datos que tengo, teniendo en cuenta que tengo i y sub 0, v sub 0i y la aceleración, me falta v sub i, ni esta ecuación las puedo utilizar, tengo que utilizar la primera ecuación. Pues vamos a escribirla, i es igual a i sub 0, i es igual a i sub 0 más v sub 0i t más 1 medio de a t al cuadrado. Y no voy a despejar el tiempo porque se trata de una ecuación de segundo grado y entonces pues no puedo despejar el tiempo, tengo que sustituir directamente. Vamos a cambiar cada una de las letras por su valor. I es igual a 0, es igual a i sub 0 que es 0, más v sub 0i que es 10 por el tiempo, más 1 medio por menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. Tendríamos esta ecuación que nos quedaría de la siguiente forma. 0 es igual, el 0 se quita de en medio, 10t, y el 1 medio de menos 9,8 menos 4,9t cuadrado. Y esta es una de las ecuaciones, una de esas ecuaciones de segundo grado, en las que por un lado tienen una solución en la que el tiempo es igual a 0, que esta no nos sirve, y la otra solución es que en esta ecuación, si recordáis, se saca factor común y me quedaría que t por 10 menos 4,9t es igual a 0. Una de ellas es que t es igual a 0 y la otra es que 10 menos 4,9t es igual a 0. Por tanto, 4,9t es igual a 10 y de aquí paso el 4,9t al otro lado, está restando, lo pasa como sumando y he cambiado de lado los distintos términos. El 4,9 se quedaría aquí y el 10 se queda aquí, pero puedo intercambiarlo. Y entonces ahora despejo la t es igual a 10 partido por 4,9 y si no me he equivocado al hacer los cálculos, esto da 2,04 segundos. Por tanto, el tiempo que tarda la bola en caer al suelo sería igual a 2,04 segundos. Este es el tiempo que se está moviendo en total la pelota en el aire. Este es el tiempo que el balón está en el aire. 2,04 segundos. Bien, pues vamos a continuar con el ejercicio. En el apartado C nos pide la distancia a la que cae al suelo. La distancia medida en la horizontal, si estamos aquí, nos está pidiendo a qué distancia ha caído la pelota en el suelo. Por tanto, ahora en el apartado C estamos estudiando el movimiento en la horizontal. Yo tengo una pelota, un balón, que se desplaza desde aquí hasta aquí, y a mí lo que me interesa ahora es este movimiento como si tuviera lugar en la horizontal. Para ello, los datos correspondientes son que x sub 0 es igual a 0, la posición final es justo lo que quiero calcular, el tiempo que está moviéndose esta pelota en el aire, el tiempo que está moviéndose desde que empieza hasta que acaba, es el que hemos calculado en el apartado anterior, que es 2,04 segundos, y nos están pidiendo que calculemos
bueno, perdón, nos están pidiendo que calculemos la posición en el eje X y nosotros sabemos que este movimiento en la horizontal tiene una velocidad que permanece constante todo el rato y que hemos calculado aquí que es 17,32. Por tanto, yo sé que todo el rato en la X la velocidad es igual a 17,32 metros partido por segundo. Con estos datos tendré entonces que utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme aplicadas a esta composición de movimientos? Pues que x es igual a x sub 0 más v sub x por t. Si yo aplico en estas ecuaciones ahora, sustituyo los parámetros correspondientes, x es igual a x sub 0 es 0, más la velocidad en la x, que es 17,32 por el tiempo, que son 2,04 segundos, la posición es igual, la posición que avanza en la x, si no me he equivocado, es 35,33 metros. Y esta sería la distancia a la que cae el balón desde el lanzamiento original. El pobre futbolista no tiene ojos, vamos a pintarle ojos. Ahí está. La distancia a la que cae el balón desde la horizontal. Sería 35,33 metros. Muy bien. Y ahora vamos a hacer el apartado D. En el apartado D me piden la velocidad con la que llega al suelo, expresada en módulo y vector. Vamos a ver qué es exactamente lo que nos están pidiendo. En el apartado D me están pidiendo la velocidad con la que llega al suelo, con la que la pelota toca el suelo. Esa velocidad con la que toca el suelo sería la velocidad en este instante. Si nosotros estudiamos el movimiento real de la pelota, la velocidad que lleva en este instante sería esta. Esa sería la velocidad que a mí me están pidiendo. Y esa velocidad tiene dos componentes. Tiene una componente horizontal, que es v sub x, y tiene una componente vertical, que es v sub y. Y ya sabemos, porque lo hemos visto antes en la teoría, que esta velocidad que se descompone en v sub x y en v sub y viene determinada por el vector v sub x en la y más v sub y en la j. Entonces, este vector velocidad sería el vector v sub x en la y más v sub y en la j. Y aquí yo ya conozco que v sub x es igual a 17,32 metros partido por segundo. Me falta determinar el valor de v sub y. ¿Cómo podría yo determinar el valor de la velocidad vertical, la velocidad con la que cae al suelo? Pues si nos damos cuenta, el valor de la velocidad, para determinar el valor de la velocidad con la que llega al suelo, yo tendría que estudiar el movimiento completo de subida y bajada, que sería el movimiento desde que sube y luego baja, tal y como hemos estudiado exactamente igual en el apartado B. Es decir, yo tendría exactamente el mismo dibujo con los mismos datos que en el apartado B, tal cual lo he resuelto en el apartado B. Por tanto, vamos a plantear las ecuaciones teniendo en cuenta el análisis que hemos hecho en el apartado B con los mismos datos. Yo ahora voy a tener que calcular esta velocidad v sub y teniendo en cuenta que el tiempo es 2,04. Si lo quiero utilizar, voy a intentar evitarlo, voy a ver si puedo calcularlo con el resto de parámetros. La posición inicial es 0, la posición final es 0, la aceleración es menos 9,8 y la velocidad inicial es 10. Pues con estos parámetros yo puedo ver que podría intentar utilizar esta ecuación, la última ecuación. V sub i al cuadrado, v sub i al cuadrado es igual a v sub 0i al cuadrado más 2 por a por i menos i sub 0. Y, bueno, simplemente lo único que tengo que hacer es pasar el cuadrado como raíz. Entonces, v sub i es igual a la raíz cuadrada de v sub 0i al cuadrado más 2 por a por i menos i sub 0. Si sustituimos los valores correspondientes, v sub i será igual a la raíz cuadrada de v sub 0i al cuadrado, que es 10 al cuadrado, más 2 por menos 9,8 por posición final 0,
menos posición inicial 0. 0 por 0 es 0, todo este término de aquí se anularía. 0 menos 0 es 0, 0 por 2 por menos 9,8 es 0, y por tanto me queda que v sub i es la raíz cuadrada de i al cuadrado, que es igual a 10. Pero tenemos que tener en cuenta que la velocidad en la i es una velocidad que está dirigida hacia abajo, y como la raíz cuadrada tiene dos soluciones, positiva y negativa, en este caso la velocidad es negativa porque está dirigida hacia abajo. Recordamos que cuando está dirigido hacia abajo, los parámetros deben ser negativos por el criterio de signos que hemos tomado en el ejercicio. Por tanto, si tenemos que la velocidad en la x es 17,32 y la velocidad en la y es menos 10, el vector velocidad v vendrá determinado por v sub x, que es 17,32 en la componente del eje x, menos 10j, que es el vector que me está diciendo que esto está en el eje y, y su unidad es metros partido por segundo. Este sería el valor en vector de la velocidad. Y me piden también que calcule la velocidad expresada en módulo. ¿Cómo se calcula el módulo de este vector? Bueno, pues como el módulo de cualquier vector, el módulo de la velocidad vendrá dado por la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. 17,32 al cuadrado más 10 o menos 10 al cuadrado, da igual que sea positivo o negativo porque al elevarlo al cuadrado se pierde el signo. La velocidad es igual, si no me he equivocado al hacer esta cuenta, esto da 19,99, 20 metros partido por segundo. Si la velocidad horizontal es la misma todo el rato y la velocidad vertical es igual pero de signo contrario, la velocidad con la que se lanza es exactamente igual que la velocidad con la que llega. La única diferencia es que una está dirigida hacia arriba y la otra está dirigida hacia abajo. Nos ha dado exactamente el mismo valor de la velocidad. ¿Por qué? Porque el movimiento es simétrico. Ya estamos viendo que este movimiento en el que el cuerpo empieza en el suelo y acaba exactamente a la misma altura en el suelo, siempre que el movimiento empiece y acabe a la misma altura, vamos a tener que ocurre esto, que las velocidades son iguales y que los tiempos, el tiempo de subida y el tiempo de bajada es el mismo. Esto ocurre tanto en la composición de movimientos, en el tiro parabólico, como en los movimientos de caída libre, siempre que, repito, y esto es fundamental, siempre que la posición inicial y la posición final del movimiento sean la misma. Entonces el movimiento es igual. Sin embargo, vamos a ver en otros problemas o vamos a estudiar en otras circunstancias otro tipo de ejercicios en los que nosotros tendremos que el cuerpo inicia su movimiento en un punto más alto, este movimiento no es simétrico, o podemos tener movimientos o situaciones en las que el cuerpo inicia su movimiento en una posición más baja que la posición final. Este movimiento tampoco es simétrico, por tanto, en estas situaciones la velocidad inicial no va a ser igual que la velocidad final, ¿de acuerdo? En estas situaciones no se cumple esto. Esto que ha pasado en este ejercicio no pasa siempre, pasa solo en algunas situaciones determinadas.